Buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a Conectados con el Cielo, donde cada mañana tenemos nuestro estudio diario de la palabra de Dios y en este día domingo no será la excepción. Vamos a iniciar nuestro estudio para este día con una oración, tal como lo hacemos cada mañana. Inclinamos el rostro ahí donde estamos y con toda reverencia vamos a pedir la bendición del cielo para poder estudiar en esta mañana. Padre, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque tenemos un nuevo día, Señor, nuevo día que nos das para vivir, una nueva oportunidad, un nuevo día, el privilegio de abrir los ojos, Padre, a un nuevo día. Gracias por la vida, gracias por la salud. Ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra y queremos hacerlo pues siempre con la guía, con la instrucción de tu Santo Espíritu. Esperamos, Señor, que durante este estudio tu Espíritu Santo pueda estar con cada uno de nosotros y que esto que vayamos a hacer en esta hora, Señor, pueda contar con tu aprobación. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos ya al día domingo 14 de mayo, lección número 8. El sábado y el fin. Ese es el tema para esta semana, el sábado y el fin. Y siempre dentro del tema general, que es los tres mensajes cósmicos. Y el tema para hoy, domingo 14 de mayo, es el juicio, la creación y la responsabilidad. Ese es el tema para este día. Y voy a iniciar, hay un refrán que es muy conocido por nosotros, un refrán, un dicho que dice de la siguiente manera: tanto tienes, tanto vales. Ese es un dicho y seguro que en más de alguna ocasión lo hemos dicho o tal vez lo hemos escuchado. ¿Y por qué comienzo el tema de este día con este refrán? ¿Por qué comienzo de esa manera nuestro estudio de hoy? Bueno, por un lado, en Apocalipsis 14:7, nosotros leemos que la hora del juicio de Dios ha llegado. A la hora del juicio de Dios, ahí es donde se nos hace un llamado a la adoración y termina diciendo que la hora del juicio ha llegado. Y luego, también en Romanos capítulo 14, versículo 10, y en Santiago 2, del 1 al 13, en esos dos textos bíblicos leemos que debemos tratar bien a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, a nuestros amigos. Debemos tratarlos bien, debemos tratarlos sin menosprecio, sin considerar que algunos son más que otros. Y por eso decía el refrán: tanto tienes, tanto vales, porque no tenemos que aplicarlo en nuestra vida. No tenemos nosotros que ver a aquellos que quizás tienen más eh, comodidades, más solvencia económica. No tenemos que verlos a ellos o darles a ellos un trato diferente al trato que le podemos dar a otro hermano que tiene menos comodidades, menos posibilidades. Entonces, debemos tratarlos por igual. No debemos considerar a unos más que otros. Y especialmente en Santiago, en ese texto que les dije, pero en Santiago 2:12 dice de la siguiente manera: así dice, hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, por la ley de libertad.
Eso dice Santiago 2:12. Y aquí ya hablamos del juicio y del trato que debemos de darle a los demás. ¿Por qué? Porque por eso dice Santiago que debemos hablar de esa manera y así dice también debemos obrar. Y si leemos un par de versículos antes de Santiago 2:12, nos vamos a dar cuenta que nos está invitando a que hablemos y obremos de esa manera conforme a la ley de Dios, conforme a los 10 mandamientos. Así tiene que ser nuestro comportamiento, ¿verdad? Nos advierte esta cita que debemos actuar así respecto a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados, dice Santiago. Así obrad, así hablad, dice, como los que habéis de ser juzgados. Vamos a ser juzgados por lo que hablemos, por lo que digamos. Así como tratemos a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestra familia, así como los tratemos, de esa forma que les tratemos, de esa forma vamos a ser juzgados. Hermanos y amigos, el juicio implica responsabilidad moral y por eso es el tema de hoy, ¿verdad? Porque hace referencia al juicio y hace referencia también a la responsabilidad, ¿verdad? El juicio, la creación y la responsabilidad es el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, también, aparte del juicio y la responsabilidad, el tema menciona a la creación y la verdad es que si nosotros, así como se dice que venimos de la evolución o, o venimos también de que todo comenzó y existió de la nada, ¿verdad? La teoría del Big Bang. Entonces, si nosotros hubiésemos sido creados de la nada o fuéramos el resultado de la evolución, la vida tendría poco sentido y únicamente estuviéramos aquí en este mundo con el objetivo de sobrevivir, de la supervivencia nada más, ¿verdad? Sin tener que dar cuentas por nuestras acciones. Y por eso es que hablábamos al principio y ahí en Romanos 14:10 y Santiago 2:1 al 13 se menciona que debemos tratar por igual a todos, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque debemos actuar con responsabilidad. Dios nos creó con razonamiento. Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones morales y con un sentido de responsabilidad en las decisiones que tomamos. Y esto, o sea, te- eh, con un sentido de responsabilidad en las decisiones que tomamos, esto a pesar de cómo hoy en la actualidad está el mundo moralmente. Si nosotros sabemos y nos damos cuenta que los valores se han perdido, los principios se han ido desapareciendo poco a poco. Y hay muchos que no tienen valores, hay muchos que ya no tienen principios en sus vidas, ¿verdad? Y por eso la Biblia menciona a veces también como en los días de Noé, dice, o si no también menciona como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Verdad? Ustedes saben que yo no estoy mintiendo en cuanto a esto, porque el mundo así está, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, volviendo al consejo de Santiago 2:12, donde nos dice que debemos hablar y obrar como los que han de ser juzgados, así debemos actuar. ¿Por qué? Porque el juicio, hermanos, implica responsabilidad moral, como les dije hace un momento. Y Apocalipsis 14:7, en la parte final del mensaje del primer ángel,
nos llama, nos invita a que adoremos al Creador del cielo y de la tierra, al Creador del mar y de las fuentes de las aguas. A eso nos llama el mensaje del primer ángel, a adorar al Creador de todo. Entonces, la base de toda nuestra adoración a Dios es el hecho de que Él nos ha creado, de que Él nos creó, de que Él creó todo. Esa es la base de nuestra adoración a Dios. Y el tema de esta semana, como también les dije, el tema de esta semana es el sábado y el fin. Entonces, aparte de hablar del juicio, aparte de hablar de la creación y de la responsabilidad, el tema también se refiere al día sábado. Y el escritor del estudio de hoy, de la lección de este día, dice que nuestra observancia del sábado pone de manifiesto nuestra creencia de que Jesús es digno de ser adorado como nuestro creador. Revela nuestra aceptación de la ley, de los 10 mandamientos, como principios divinamente inspirados para vivir una vida plena. Y es que ese es el objetivo de los 10 mandamientos, ayudarnos a tener nosotros una vida feliz, una vida tranquila, una vida donde podamos vivir en armonía con nuestros semejantes. Ese es el objetivo de eh, cuando nosotros aceptamos la ley y la ponemos como práctica también en nuestra vida, ¿verdad? Son principios divinamente inspirados para vivir una vida plena en nuestra vida. Debido a que la ley, dice el escritor, debido a que la ley es el fundamento del gobierno de Dios y una revelación de su carácter, la ley revela el carácter de Jesús. La ley es amor y ese es el carácter de Dios. Entonces, es una revelación de su carácter. Se convierte también en la norma del juicio. Seremos juzgados por la ley de Dios, por los 10 mandamientos. Por eso vamos a ser juzgados. Nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento, dice el escritor, de nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia. Nuestra fidelidad al mandamiento del sábado es el reconocimiento de nuestro compromiso de llevar una vida de obediencia. Ya para ir finalizando nuestro estudio de hoy, hay otro dicho eh, que algunas personas usan para justificar su comportamiento, para justificar su carácter. Hay muchos que dicen, si yo así soy y así me voy a morir, nadie me va a cambiar, nada me va a cambiar. Hay muchos que se agarran de ese dicho como para justificar que no van a poder cambiar, que así son y que así debemos aceptarlos y que ellos no van a cambiar. Se justifican, ¿verdad? Justifican su carácter. Y esto, eh, por eso lo digo, porque lo hago en referencia al carácter, que en alguna medida eh, nosotros puede ser que lo heredemos o puede ser incluso también que lo aprendemos de aquellos que nos rodean, ¿verdad? De aquellos que tienen influencias en nosotros. De ahí también aprendemos a tomar decisiones en nuestra vida, ¿verdad? Y eso va a depender de la influencia que el Espíritu Santo tenga en nuestra vida, tenga en nosotros, para que esas decisiones sean de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces eso de que yo así nací y así me voy a morir es falso, solo es para justificarse, ¿verdad? ¿Por qué?
porque nuestro carácter, sea que lo heredemos o hemos aprendido algunas cosas de aquellos que nos rodean, nuestro carácter puede ser cambiado. En la Biblia encontramos ejemplos de eso, ¿verdad? En la Biblia encontramos ese ejemplo. Y podemos llegar a cambiar también nuestro carácter. Hay un ejemplo muy claro. Acordémonos que en la Biblia se menciona y a dos discípulos de Jesús se les llegó a llamar los hijos del trueno, ¿verdad? Se les decía así por su carácter, ese, como decimos, eran de mecha corta, por decirlo así, ¿verdad? Acordémonos que también en alguna ocasión, cuando vieron al pueblo rebelde, ellos le dijeron a Jesús que hiciera que descendiera fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se produjo el cambio en el hijo del trueno? En Juan. Juan es el claro ejemplo de que el carácter puede ser cambiado. ¿Cómo se produjo el cambio en el carácter del hijo del trueno? La parábola de la levadura nos puede ayudar a entender cómo esto sucedió, porque así como de esa manera imperceptible y silenciosa de cómo la levadura leuda toda la masa, asimismo el Espíritu Santo gradualmente puede ir transformando la vida de quien entra en contacto con el Salvador. Dependiendo de ese contacto con el Salvador, asimismo el Espíritu Santo va a ir trabajando en nuestras vidas. Cuando nosotros vengamos a sentir, mis queridos hermanos, ya nuestro carácter va a ser un carácter totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el cambio se produce de dentro hacia afuera. Y eso no es producto del ser humano. Eso es trabajo y obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Desde el principio hasta el final, esa obra no nos corresponde a nosotros. Esa obra le corresponde a Dios, porque como dice segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Dios puede cambiar nuestro carácter, así como lo hizo con el apóstol Juan, con el discípulo, ¿verdad? Con Juan, que era el hijo del trueno. El Espíritu Santo cambió, ¿verdad? De la relación que él iba teniendo con Jesús, ahí él poco a poco fue cambiando. Y esto es lo que precisamente pasó en la vida de Juan. El camino a Cristo, en la página 109, dice la siguiente estrofa, la siguiente línea. Dice que Juan, día a día, su corazón era atraído hacia Cristo, hasta que en su amor por su maestro, perdió de vista, dice, su propio yo. Y de todos los discípulos, Juan fue el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador. Imagínense, de todos los discípulos, Juan, el hijo del trueno, aquel que reaccionaba instantáneamente, de todos ellos, es el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador. Las cosas que hace Dios, mis queridos hermanos. Y la pregunta para finalizar es si el Espíritu Santo pudo transformar al hijo del trueno, ¿podrá transformar también a mi carácter y tu carácter? La respuesta sabemos que es contundentemente con un sí. Esa es la respuesta. Sí, sí puede el Espíritu Santo transformar
a ti y transformarme a mí como lo hizo con Juan. Y Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 7, en la página 70, dice lo siguiente: ninguna persona es tan vil que esté fuera del alcance de la obra de este poder. En todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Si es esa imagen de Dios que fue perdida del ser humano, de la creación, esa misma imagen perdida puede ser nuevamente restaurada en la humanidad. Pero ¿quién va a hacer eso? El Espíritu Santo, pero no lo va a hacer a la fuerza. Va a ser dependiendo de cómo nosotros vayamos relacionándonos con Cristo Jesús. Eso es todo. De esa manera va a cambiar nuestro carácter. Entonces nosotros vamos a comenzar a tratar diferente a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Vamos a comenzar a actuar con responsabilidad, como dice el tema, ¿verdad? El juicio, la creación, la responsabilidad. La creación, porque fuimos creados por Dios y fuimos creados con razonamiento, fuimos creados con un pensamiento donde nosotros somos invitados a que todas nuestras decisiones son razonadas y de esa manera nosotros vamos a ser juzgados también por lo que hagamos. Entonces ahí es donde entra que nuestras decisiones deben ser tomadas responsablemente. Responsablemente. ¿Por qué? Porque esas decisiones que nosotros tomemos sobre lo que vayamos nosotros a hacer, a actuar, sobre eso vamos a ser juzgados. No hemos sido creados de la nada, no aparecemos de la nada, porque si así fuera, no tuviéramos nosotros por qué rendirle cuentas a nadie. Pero vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras acciones. Por eso es que nuestro carácter debe ser cambiado. Nuestro carácter debe asemejarse cada día más al carácter de Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecirte y que ese mismo Espíritu Santo que cambió la vida, el carácter de Juan, del Hijo del Trueno, que ese mismo Espíritu Santo pueda cambiar nuestro carácter. Que el Señor te bendiga y nos encontramos el día de mañana acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.